pudiéramos asombrarnos del origen a veces poco glorioso que pueden tener las cosas más excelsas y encumbradas. ¿Quién pudiera decirnos que el himno de una de las mayores potencias del mundo, por su poderío y su desarrollo económico, sabiendo que un himno es emblema de toda una nación, tiene sus orígenes en las sentaderas poco saludables de un rey de Francia? Raro, ¿verdad? Pero como siempre les digo, hagamos un poco de historia. Les quiero hablar de Luis XIV, el mismo que en la insolencia de su autocracia decía: el Estado soy yo, y que al hablar de su persona decía nosotros, pero con mayúscula, como si la nación francesa y buena parte de Europa marcharan a los latidos de su corazón. Aquel que fue denominado Rey Sol, que se creía casi un dios viviente. Pero Luis XIV en realidad, con toda la grandeza que quería mostrar, era una persona con una salud bastante frágil. Para comenzar, fue rey siendo muy niño, aunque era su madre la que tenía el papel de regente, es decir, la que reinaba y gobernaba en su nombre. Temprano Luis XIV tuvo que enfrentarse a lo que la historia recoge con el nombre de la Fronda, que fue una rebelión de los nobles que no querían obedecer a la palabra autocrática del rey. Sufrió viruela, enfermedad endémica en Europa para aquellas épocas y que cobraba muchas vidas. Luis XIV estuvo a punto de morir por esta enfermedad. En aquellos tiempos, comer mucho y ser corpulento era signo de buena salud. El rey, que por demás era el Rey Sol, comía opíparamente. Venir a ver al rey comer era un espectáculo al que todos querían y debían asistir. El resto de los habitantes de Versalles comía detrás del Rey Sol. A sus 48 años, una pluma de las que rellenaban uno de los cojines de su carruaje real le hizo una lesión en el ano. Les recuerdo que el rey comía mucho. Por otra parte, las lavatinas eran casi de uso diario, por lo que el rey se sentaba en el trono unas 16 veces al día. También le gustaba mucho montar a caballo, así que todos estos ingredientes fueron la fórmula perfecta para que en el real trasero se presentara una fístula anal. Debemos recordar que estamos hablando del año 1686. Los médicos desdeñaban tocar la sangre, así que cualquier tema que tuviera que ver con la sangre era tratado por el barbero. Y nada más natural, según ellos, pues era el barbero el que manejaba cuchillas y navajas. Era el barbero el que realizaba las operaciones, desde sacar una muela hasta amputar un miembro. Los médicos solo miraban y daban instrucciones, pero sin tocar la sangre. Ante la gravedad que iba tomando la fístula real, el barbero de Luis XIV, Charles-François Félix, se vio en la necesidad de intervenir en la real asentadera. Para ello utilizó, con el fin de tomar un poco de práctica, a varias decenas de pordioseros y de presos que tuvieran la misma afección que el rey.
Los historiadores hablan de 75 víctimas que con su vida contribuyeron con las prácticas para la real operación. El barbero también inventó un tipo especial de bisturí curvado a la royale que se conserva en estos momentos en el Museo de Historia de la Medicina de la Universidad de París, que se puede visitar en el 6º distrito de esta ciudad. Se escogió la mañana del 18 de noviembre de 1686 para no debilitar la posición de Luis XIV ante la corte y el resto de las potencias europeas. Se envió a todos los cortesanos al palacio de Fontainebleau. Todo comenzó a las 7 de la mañana. El lugar escogido fue el dormitorio del rey. Se desnudó Luis XIV, se colocó una gran almohada debajo de su vientre y mostró el real sitio. Los únicos testigos de esta intervención quirúrgica fueron los doctores, el barbero y Madame de Maintenon, con quien el rey se había casado en secreto. A favor de tan poco apreciado personaje, podemos decir que soportó las 3 horas que duró esta muy dolorosa operación, salvo diciendo de vez en cuando: «Oh Dios mío, oh Félix, olvídese que soy su rey y haga como si yo fuera cualquier campesino». No es necesario recordar que para aquellas fechas no existía la anestesia. Madame de Maintenon lo único que podía hacer era sostener la mano de su esposo y con cariñosas palabras alentarlo a soportar. Ni gritos ni algarabía. Todo un hombrecito. Al poco tiempo, aquella herida se volvió a infectar. Recordemos que se encontraba en un ano, por muy real que fuera. Hubo que proceder a abrirla y a curarla con apósitos impregnados con vino de Borgoña. A los pocos meses se dio por terminado el tratamiento y se anunció a los 4 vientos que el rey había curado de tan horrible y peligrosa operación. Se cantaron Te Deums, siendo el más famoso de ello el del compositor titular de Luis XIV, Jean-Baptiste Lully. Entre los himnos de alabanza al Señor por tan esperada sanación, las señoritas orfelinas de la escuela de Saint-Cyr cantaron un himno cuya letra fue escrita por Madame de Brionne, madre superiora de este convento y sobrina de la nueva esposa del rey, Madame de Maintenon. La música siempre fue inspiración de Jean-Baptiste Lully. ¿Y qué decían las palabras que había escrito la madre superiora de las orfelinas? Dieu sauve le roi, en francés, que son las mismas palabras del himno británico. En español se puede entender: Dios proteja al rey. Desde ese momento, cada vez que se presentaba el rey a visitar a las orfelinas, se cantaba el himno en cuestión. Se hizo costumbre y comenzó a cantarse este himno no solo con motivo de la visita real a las escuelas de Saint-Cyr,
sino con cada presencia de Luis XIV. Por otra parte, el compositor alemán Händel, algo más tarde, fue compositor oficial del rey británico Jorge I. De hecho, siguió su carrera con su sucesor, Jorge II. De visita a Versalles en 1714, Händel escuchó el himno. Se dice que en un pedazo de papel escribió las notas de la melodía y al llegar a Londres compuso un himno utilizando siempre esta melodía de Jean-Baptiste Lully y siempre con la letra que había escrito Madame de Brionne, la Madre Superiora. Nada, que esto de los plagios ya es cosa vieja. Una vez terminado su trabajo, se lo presentó a Jorge I como el muy solemne God Save the King, y de ahí a que se instaurara como himno británico solo quedaba un paso. Sabemos que en Inglaterra, cuando es una mujer la que reina, porque en ese país no existe la ley sálica que se lo prohíbe a las mujeres, el nombre del himno pasa a ser God Save the Queen. Y decir que años más tarde los rusos tomaron exactamente las mismas palabras de Madame de Brionne para hacer su Bože Caria Hrani. Bueno, así termino mi emisión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, todavía lo pueden hacer. Díganselo a sus amigos. Ayúdenme con la difusión. Como siempre, muy agradecido por el seguimiento que le dan a mi trabajo y diciéndoles hasta la próxima.